El tema para el día de hoy lo he titulado La importancia de la palabra de Dios en el hogar. Y vamos a estar estudiando y meditando en este día en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 al 9. Dice esta porción de la palabra así: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como introducción diremos que el autor del libro de Deuteronomio fue Moisés. Él lo escribió aproximadamente en el año 1410 a.C. Esto significa que fue escrito hace más de 3500 años y cuando lo leemos parecería muy actual, como si hubiera sido escrito en nuestros días. Moisés escribió este libro y lo compartió con el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. La generación que iba a entrar en esta tierra no había experimentado el milagro cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando Dios lo liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Tampoco, por supuesto, habían escuchado sobre la ley dada a Moisés en el monte Sinaí, es decir, los 10 mandamientos. El pueblo de Israel estaba muy cerca de entrar a la tierra, que como dice la Escritura, fluía leche y miel. Pero al mismo tiempo, queridos hermanos, esta tierra ofrecía muchos peligros y tentaciones para el pueblo de Dios. Por eso es que Moisés le recuerda al pueblo que la simple obediencia a los mandamientos de Dios traería bendición sobre ellos. Pero también lo contrario, su desobediencia a la ley de Dios traería sus consecuencias. En esta porción que hemos leído de 9 versículos, capítulo 6 del 1 al 9, hay 3 referencias a los mandamientos, estatutos, decretos y la palabra de Dios. Están en los versos 1, 2 y 6. Pero también hay 3 referencias a la familia o al hogar. Están en los versos 2, 7 y 9. Queridos hermanos, este pasaje nos enseña el por qué es importante conocer la palabra de Dios y también por la importancia o lo importante que es el rol de la familia en su enseñanza al hogar, a los hijos sobre la palabra de Dios. Veamos según este pasaje por qué es importante conocer la palabra de Dios. Nos dice el versículo 1 lo siguiente: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase y aquí está el porqué, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Es importante conocer la palabra de Dios para ponerla por obra, hermanos. Aquí Dios manda a Moisés que enseñe al pueblo de Israel los mandamientos para que los ponga por obra, y escuchen bien, en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Es interesante este énfasis que hace al final de este versículo, para que lo pongáis por obra, pero en la tierra a la cual pasáis a tomarla. ¿Y saben por qué, hermanos? La razón de este mandato era porque la tierra prometida, la tierra
que fluye leche y miel. La tierra en donde vivirían estaba habitada por 7 naciones. Estas naciones eran extremadamente pecadoras. Dice este mismo libro en el capítulo 7, versículo 1, que el Señor, el Dios de ustedes, los va a hacer entrar en el país del cual han de tomar posesión. Y echará de la presencia de ustedes a 7 naciones, más grandes y poderosas que ustedes. Los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Estas eran naciones extremadamente pecadoras, eran idólatras y no tenían conocimiento de Dios. Esta era una manera de proteger al pueblo de Dios, porque iba a ser muy fácil para ellos, hermanos, contaminarse con las prácticas de estos pueblos paganos. Y la única manera de mantenernos fieles al Señor ante una sociedad que da la espalda a Dios y que transgrede constantemente sus principios, va contra los principios de Dios y aún se hacen leyes contra estos principios, es a través de la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios y obedeciéndola. Al igual que en aquel tiempo, queridos, hoy también estamos viviendo en una sociedad que está contra los principios y los valores cristianos. Necesitamos urgente enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, como dice aquí la palabra, los mandamientos, los estatutos y decretos de Dios, para que nosotros podamos ponerlo por obra. Y de esta manera podamos contrarrestar todas aquellas enseñanzas que se reciben en las escuelas y también que se escuchan en los noticieros todos los días. La promesa del Señor, queridos hermanos, sigue en pie. Allí en Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue viejo, seguirá tus enseñanzas. Instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo no se apartará de él. La segunda razón por la cual debemos conocer la palabra de Dios está en el versículo 2. Y el versículo 2 dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. La segunda razón es para que temas a Jehová tu Dios. Aquí, hermanos, cuando dice para que temas a Dios, el concepto de temer a Dios no significa tenerle miedo como a un dictador. Al contrario, hermanos, aquí significa ese amor reverente, esa admiración por ese Dios todopoderoso que tenemos. Es ese amor, el deseo de no fallarle, porque amamos a Dios. Dice Proverbios 8:13 que el temor del Señor es aborrecer al mal. Es decir, cuando tememos a Dios, amamos tanto a Dios que no queremos fallarle y aborrecemos al mal. Además, el temer a Dios da una bendición adicional, queridos hermanos, porque dice la palabra que el temer a Dios nos hace sabios y también nos hace entendidos. El Salmo 111:10 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y también dice: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Cuando temo a Dios, Él me da sabiduría y me da entendimiento. ¿Por qué? Porque obedezco sus mandamientos. El pueblo de Israel necesitaba esta exhortación, queridos, porque ellos llegaban a vivir a un medio de pueblos paganos. Eran idólatras, adoraban a muchos dioses y podrían ser arrastrados por estas costumbres. Miren lo que dice el capítulo 7 acerca de estos pueblos, en el versículo 2 al 5. Dice: cuando Jehová tu Dios haya entregado a esas 7 naciones delante de ti y las haya derrotado, escuchen bien esto, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia. Y miren, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá,
sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Quiere decir que estas eran ciudades o naciones paganas, idólatras. Tenían imágenes, tenían altares, tenían estatuas. Y dice el Señor, todo eso destruiréis. No se casarán tus hijos con ellos, con ellas, ni te emparentarás con ellos. ¿Por qué? Porque pueden desviar tu corazón de mí, dice, y servirán a dioses ajenos. Por eso que si conocían la palabra de Dios, temían a Dios, amaban a Dios, obedecían sus mandamientos. Pero este verso dice algo más, que involucraba a la familia. Dice, guarda mis mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Aquí la familia cumplía un rol importante en la enseñanza de los mandamientos del Señor. Por eso dice, tú primero le enseñas a tu hijo y tu hijo le enseña a su hijo, es decir, a tu nieto. Lamentablemente, queridos, el pueblo de Israel desobedeció a Dios. No exterminaron a las naciones paganas, se emparentaron con ellas y no enseñaron la palabra a las futuras generaciones. Queridos hermanos, esto nos hace ver que tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos, con nuestra familia, aún con nuestros nietos. En uno de los mensajes que dedicamos a la familia hace algunos meses atrás, aquí en la iglesia, dijimos que un padre o madre que se convierte al Señor puede cambiar el rumbo de su familia. Hermano querido, tú, hermana querida, tú puedes llevar a tu familia a temer a Dios, o mejor dicho, a amar a Dios y guardar sus mandamientos. Y esto hará un impacto en tus hijos, tus nietos y las futuras generaciones. Como le he dicho antes, hermanos, yo doy gracias a Dios que mi padre conoció a Cristo un año antes que yo naciera. Y cuando yo nací a Cristo, nací en la familia, Él me llevó a Cristo, me enseñó los principios del cristianismo y ahora estoy aquí. Pero cuando formé mi hogar con Clarita, también enseñamos a nuestros hijos. Y ahora nuestros nietos también van a la iglesia. Y es hermoso ver esto, hermanos, porque quiero decirte en este día que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la fe en el Señor. Es la fe en el Señor Jesucristo, hermanos, pero producto de enseñar la palabra de Dios en sus corazones. Como dice la palabra que hemos leído, si tú enseñas, instruyes al niño en su camino cuando es pequeño, cuando fuere mayor, no se apartará de este camino. La tercera razón por qué enseñar la palabra de Dios se encuentra en el versículo 3 y dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y el versículo 2, la parte final dice, guarda todos sus estatutos y sus mandamientos, para que tus días sean prolongados. El primer versículo, el versículo 3, dice que si cuidamos de poner por obra los mandamientos de Dios, te irá bien en la tierra que fluye leche y miel. Es interesante esta expresión leche y miel, hermanos, pero esto significa que era una tierra fértil. Una tierra que fluye leche y miel significa que había abundancia. Ahí no había escasez. Y podemos decir, quizás, infiriendo esta declaración, que si estamos en una tierra fértil, sin duda nos irá bien. Pero no, querido, no nos engañemos. Podemos estar en la mejor tierra y no ser bendecidos. Podemos tenerlo todo y no ser felices. El ejemplo son estas naciones que vivían allí, en estas tierras. Estas naciones paganas no eran felices. Hermanos, porque la prosperidad material, la prosperidad económica no da la felicidad. Es un ingrediente, pero no es todo. La bendición está en amar al Señor,
en guardar sus mandamientos, hermanos. Si lo tenemos a Dios, tenemos todo. Si no lo tenemos a Él, nos falta todo, queridos. Dice algo más en el versículo 2, que si obedecemos los mandamientos del Señor, tus días serán prolongados. Y un buen ejemplo de esto es Moisés, porque dice Deuteronomio capítulo 34, versículo 7, que Moisés murió a los 120 años de edad. Eso no nos dice mucho, pero miren lo que dice después. Habiendo conservado hasta su muerte buena vista y buena salud. Moisés no necesitó lentes, veía muy bien y su salud era fuerte. Algunos comentaristas dicen que era como un joven vigoroso. La palabra de Dios dice que si obedecemos los mandamientos del Señor, tus días serán prolongados. Queridos hermanos, cuando obedecemos los mandamientos de Dios seremos prosperados. La prosperidad viene al obedecer los mandamientos. No viene porque estamos en una tierra que fluye leche y miel. Eso es lo que quería decir el Señor aquí. Dice Josué, capítulo 1, versículo 8, nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. La traducción del lenguaje actual. Medita en la palabra día y noche. Ponla en práctica y todo te irá bien. Y el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que, escuche bien, pone su amor en la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo, jamás se marchitan sus hojas y todo lo que hace le sale bien. Lo hermoso es que estas promesas del Señor son para también nosotros hoy. Esa promesa de cuida de poner por obra mis mandamientos para que te vaya bien y seas de larga vida, es también para ti, es para mí. Si amamos la ley de Dios, como hemos leído, si la ponemos por práctica, hermanos queridos, dice la palabra que todo lo que emprendas te saldrá bien. Hay una bendición grande en obedecer la palabra de Dios. Y como cuarto y último punto, ¿cómo podemos conocer y obedecer los mandamientos de Dios? Versículo 4 al 9 nos lo enseña. Dice el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este, queridos hermanos, es uno de los pasajes más importantes de toda la Escritura. El Deuteronomio 6, del 4 al 9. Se le conoce como el Shema. El Shema en español significa escuchar. Pero en el idioma hebreo, que es la escritura original, significa algo más que escuchar, significa escuchar con atención y ponerlo por obra. Los judíos recitaban este Shema 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, porque esta oración expresaba el compromiso de lealtad al pacto que habían hecho el pueblo de Israel con Dios. Era el compromiso de amarlo incondicionalmente y obedecer sus mandamientos y enseñar a los hijos a hacer lo mismo. ¿Cómo podemos conocer y obedecer los mandamientos de Dios? En primer lugar, dice el verso 4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Según este pasaje, queridos, amar a Dios significa no tener un Dios ajeno delante de Él. Pero también significa no amar a nadie más que Él. Él es el primer lugar. Él debe ser una prioridad en nuestras vidas. El Señor quiere ocupar el primer lugar. Es posible que tú digas, yo no tengo ídolos, yo no tengo
dioses ajenos, pero hay algo que está en primer lugar en tu vida. Recordemos que Dios dice que Él es el único Dios verdadero. Fuera de Él no hay otro como Él. Amar a Dios también, como dice la Escritura aquí, es amarle con todo lo que somos, es decir, con todo el corazón, con todo nuestro ser, con todo el alma, es decir, con todo nuestro entendimiento, con todas las fuerzas, es decir, con todo nuestro cuerpo. Incluye todo lo que somos, hermanos. Tenemos que amarle a Dios con todo lo que somos. Amar a Dios también está estrechamente conectado con hacer lo que el Dios quiere. Si le amamos a Dios, tenemos que hacer lo que Él quiere. Tenemos que hacer su voluntad. Y también hay una estrecha relación entre amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esta palabra guardad en la Biblia significa también obedecer. Si me amáis, obedeced mis mandamientos. En Juan 14, 21 al 24 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, mi palabra guardará. Si amamos a Dios, si decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, tenemos que obedecer sus mandamientos. Por eso es que amar a Dios, como dice este versículo, significa grabarse en el corazón las palabras que Él nos manda. Pero también dice algo más, cómo amar a Dios, cómo obedecer sus mandamientos. En segundo lugar, el mandato en los versos 7 al 9 dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En estos versos, el Señor pone una gran responsabilidad sobre los padres de familia, y aquí me refiero al papá y a la mamá, o a la mamá si está sola en casa. Dice en estos versos, el verso 7, las repetirás a tus hijos. Padre, madre querida, es nuestra responsabilidad enseñar los mandamientos de Dios a la familia, a nuestros hijos. No es responsabilidad de la iglesia o la escuela dominical, aunque ahí enseñan la palabra, hermanos. Pero en primer lugar, este verso dice que tú la repetirás a tus hijos. Es nuestra responsabilidad. Este versículo 7 también dice que y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuándo debemos enseñar la palabra de Dios a la familia? Dice aquí, en la casa o fuera de ella. Cuando nos levantamos o cuando nos acostemos. Es decir, en todo tiempo y en todo lugar. Cada momento, cada circunstancia es una buena oportunidad para enseñar la palabra de Dios a la familia, especialmente a los niños. El verso 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Saben una cosa, hermanos? El pueblo judío usaba lo que llamaban las filacterias. Estas filacterias eran unas pequeñas cajitas y ahí contenían pergaminos con las escrituras. Estas estaban atadas ya sea a la frente o a veces a las manos con tirantes de cuero. Y esto, cuando ellos la veían, recordaban los mandamientos del Señor que tenían que ponerlo por obra. El versículo 9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y esto dice así porque los judíos se acostumbraban a colocar en los postes o en las puertas de las casas un pergamino en donde estaban escritos los 2 primeros párrafos del Shema. Y eso les recordaba la palabra de Dios y tenían que ponerlo por obra. El repetir la palabra de Dios a la familia, en especial a los hijos. El hablarles de los mandamientos del Señor en todo tiempo y en todo lugar. El llevar estas pequeñas porciones de las Escrituras en las manos o el colocarlo en los postes y en las puertas tenía solo un objetivo, hermanos. Nunca olvidar los mandamientos de Dios, no importa dónde nos encontremos, y ponerlos por obra. Este mandamiento era para el pueblo judío, pero también, queridos,
es para nosotros hoy. Dios nos manda a repetir la palabra de Dios a nuestros hijos. Él nos manda que le hablemos en todo tiempo y en todo lugar. Aunque no tenemos que usar filacterias, ni tampoco poner esos pergaminos en los postes o en las puertas de las casas, pero sí quizás debemos poner un cuadro con un versículo bíblico en la casa o una Biblia en un lugar visible. Aquí en Colombia, muchos hogares he encontrado que tienen una Biblia abierta en el Salmo 91. Todo eso es bueno porque nos recuerda la importancia de la palabra de Dios en nuestro hogar y para nuestra familia. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Hermanos, los cuadros, las Biblias, no son amuletos. No nos defienden de nada. Solamente para recordarnos del lugar que debe ocupar la palabra de Dios, primero en nuestras vidas, pero también en nuestro hogar, en nuestra familia. En este mismo libro de Deuteronomio, el capítulo 11, versículo 13 al 21, hay otro pasaje muy similar al que estamos meditando en este día. Y escuchen lo que dice. Si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman al Señor, su Dios, y le sirven con todo el corazón y con todo el alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre la tierra, en otoño y en primavera, para que obtengan el trigo, el vino, el aceite. Pero cuidado, no se dejen seducir, no se descarríen, ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes. Grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbala en los postes de su casa y en los portones de las ciudades. Así, mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría. Oh, hermanos queridos, si obedecemos, si guardamos los mandamientos del Señor, vamos a recibir bendiciones. Como dice la palabra, mientras que los cielos existan sobre la tierra, ustedes serán bendecidos y sus días serán prolongados. Queridos hermanos, a la luz de este pasaje, como padres, como papá y mamá, o mamá sola en casa, tenemos delante de Dios un gran desafío. En primer lugar, el Señor dice en el versículo 6 que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, sobre mi corazón, sobre tu corazón. Si queremos compartir la palabra de Dios en nuestro hogar, con nuestra familia, primero deben estar en nuestros corazones. Debe estar en tu corazón, querido Padre, en su corazón, querida Madre. La pregunta para nosotros es, ¿está la palabra de Dios en nuestros corazones? ¿Conocemos la palabra de Dios? ¿Tomamos cada día tiempo para leerla, estudiarla y meditarla? En segundo lugar, este pasaje nos enseña que debemos cumplir el versículo 7 que dice, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estás en casa, y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. La pregunta es, ¿estamos enseñando la palabra de Dios en nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros hijos? ¿Cuánto de nuestro tiempo tomamos para cumplir con este mandato del Señor? Queridos, esa es nuestra responsabilidad, enseñar la palabra de Dios en casa. Y en tercer lugar, recuerda que si atesoramos la palabra de Dios en nuestros corazones y la enseñamos en nuestros hogares, a la familia, en primer lugar, no importa cuán hostil sea el medio en que nos encontremos o cuán lejos de Dios estén las personas que nos rodean, nosotros y nuestros hijos podemos poner por obra la palabra de Dios. Podemos vivir lo que la palabra de Dios dice. Como dice la palabra,
seremos hacedores de la palabra y no tan solo oidores. En segundo lugar, sí, atesoramos la palabra de Dios en nuestros corazones y los enseñamos en la familia, hermanos. No importa si la sociedad en que vivimos niegue la existencia de Dios, o eche por tierra sus principios, o se aferre a dioses falsos. No importa cuál sea el contexto que vivimos, hermanos, porque nuestra confianza y la de nuestra familia estará puesta en el único Dios verdadero, aquel Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Nuestra confianza estará firme en el Señor. Y en tercer lugar, no importa si el país está en un tiempo de bonanza o de escasez. No importa si el dólar sube o baja. No importa cuán elevada sea la inflación que estamos viviendo. Dice su palabra que si cuidamos de poner por obra los mandamientos del Señor, a nosotros y a nuestros hijos nos irá bien. Como dice su promesa ahí en el Salmo 37, 19, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Querido hermano y hermana, les invito para que esta mañana juntos vengamos al Señor y pidámosle perdón por no haber obedecido su palabra. Y tomemos la decisión hoy de amar, de atesorar y ser hacedores de su palabra. Pero también hoy hagamos un compromiso con el Señor de enseñar la palabra del Señor en nuestros hogares, a nuestras familias y en especial a nuestros hijos. Oremos. Señor, en esta mañana, en primer lugar, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este pasaje precioso que era tan importante para el pueblo de Israel y lo es para nosotros, en el cual nos enseñas que debemos conocer tu palabra para ponerla por obra. Tú nos pides que seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Señor. Gracias, Señor, porque esta mañana nos has enseñado que si nosotros conocemos tu palabra, Señor, vamos a temerte. Y el temor a Jehová, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nos vas a dar sabiduría, entendimiento, para poder guiar a nuestras familias, Señor. Gracias porque tú nos enseñas que si obedecemos tu palabra, obedecemos tus mandamientos, nos irá bien a la tierra que vayamos. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro corazón, como tu palabra nos pide, con todo el corazón, alma, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas, con todo lo que somos. Y especialmente te pedimos en este día, Señor, ayúdanos a enseñar esta palabra bendita en nuestros hogares, a nuestros hijos. Ayúdanos, como tu palabra dice, a repetirlas a ellos, a enseñárselas cuando estamos en casa, cuando estamos afuera, caminando en el camino, o cuando nos levantamos, o cuando nos acostamos, en todo tiempo, en todo lugar. Señor, porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Pero si tú no estás con nosotros, nos falta todo. Tu palabra dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el que la construye. Y nosotros queremos darte ese lugar de edificar nuestras casas, pero queremos hacer nuestra parte también. En el nombre de Jesús. Amén y amén.